Y hoy justamente vamos a hablar de uno de los sectores que realmente está, me imagino yo, tenso, está preocupado, está angustiado también, que son las pymes. Son las pymes que, dicho sea de paso, según los relevamientos que se conocen, son los mayores productores de laburo hoy por hoy. Son los que generan trabajo, porque del otro lado, la lectura y el mensaje que estamos recibiendo es: mira, no te conviene invertir, no te conviene comprar una máquina, no te conviene agrandarte, metelo en la bicicleta financiera y sacás ganancias fenomenales, ¿no? Entonces, si entramos en ese hábito, hoy cualquier empresario está seriamente pensando: yo vendo todo y me meto en esta timba financiera para ver si puedo rescatar algo, para después algún día repensar si vuelvo a invertir o no. Es compleja la situación. Por eso es que invitamos y queremos agradecer a Julio Jardel de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Él es tesorero de esta APYME y tiene el día a día. Julio, ¿qué tal? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Nuestra entidad, fundada en el año 1987, es decir, hemos cumplido 30 años, venimos acompañando desde siempre al pequeño y mediano empresario, en la Asamblea de Pequeño y Mediano Empresario, fundada en 1987, y evidentemente, tal cual un poco en tu introducción dejabas ver, somos un sector absolutamente marginado por este proyecto económico y político que evidentemente maneja nuestro país a partir de fines del 2015. Tenemos que ser conscientes que nosotros, sabiendo ya los programas que de alguna manera levantaban, no las promesas falsas que después dejaron de cumplir, sino el verdadero programa del neoliberalismo que venían a instalar esta gente de la alianza pro Cambiemos, pro Radicales, a tal punto te diría que siempre me gusta comenzar que no estamos hoy quejándonos de la realidad que vivimos, sino que, y acá traje el material, el 5 de febrero del 2016, nuestro presidente, Eduardo Fernández, empresario cordobés, colega, porque yo soy contador público igual que él, decía en aquel momento, 20 días después de la asunción del ingeniero a la presidencia de la Nación, decía con absoluta claridad que pedíamos una agenda sectorial para las pymes. Sí. ¿Por qué? Este gobierno, y bien vos de alguna manera anunciabas, hay dos destinatarios, es decir, y no nos vamos a quedar en frases hechas, gobierno de rico para los ricos, vamos a tratar de entrar un poquito más en la profundidad del tema, porque me parece que justifica cuál es el problema de la pyme. Es decir, cuando vos en una combinación para una pequeña y mediana empresa cuya característica es absoluta fidelidad para con sus trabajadores. Sí. ¿Por qué? El trabajador en nuestras empresas no es un número más. Claro. Es Juan, es Pedro, es Andrés, es aquella persona a la que le hemos ayudado cuando se casó, le pagamos el viaje de boda si pudimos, le regalamos una heladera al que no pudimos, le ayudamos a construir su pequeña casita porque con su esfuerzo y con su fidelidad hacia nosotros los empresarios, yo soy profesional, pero somos 15 en mi pyme, y son nombres, no son números de la gran empresa. Entonces, la situación que vos define. Julio, esa agenda que ustedes ya planteaban, ¿se logró por lo menos en algún punto? Pero por eso, vamos, es bueno y es muy buena tu pregunta, porque me hace recordar justamente que a partir de este artículo, nosotros tuvimos una entrevista en la Secretaría de Emprendedores y Pequeña Empresa,
y la subsecretaria, que en ese momento era la licenciada Castro, ahora renunciante, nos recibieron, planteamos, no tenían la menor idea, ninguno de los dos provenía del sector pyme, no tenían la menor idea, es decir, la idea de los verdaderos problemas. Es decir, la pyme tiene una cuestión que es fundamental. Con una caída del mercado interno como la que se ha registrado, es decir, demanda castigada, ¿por qué? Porque la gente, como bien vos en la introducción decías, se quedó sin trabajo, se quedó sin horas extra, le aumentaron las tarifas de los servicios públicos, por lo tanto destina una menor porción de sus ingresos al gasto en los elementos que las pymes viven del mercado interno. Claro. Son pocas las pymes que tienen posibilidades de acceder Ahora vamos a hablar de eso, de exportación. competir, pero vamos a retrotraer porque me parece que está bueno contextualizar para entender el drama, ¿no? El primer golpazo, me imagino, que recibieron las pymes fueron el aumento de tarifas. Es el primer sacudón. Vamos a ponerlo en paralelo. A ver. Y de la misma magnitud. Acá hay medidas que fueron así, y acordémonos, Sí. en 90 días este gobierno se mandó no solamente los tarifazos, y multiplicando por 500, por 700, por 1000 y después bajando a 500, es decir, en ese tira y afloja, si pasa, y si no, retrotraemos el barrilete y volvemos a negociar. Tarifazo, apertura de importaciones. Ahí está, vamos despacito. El tarifazo a una pyme que, no sé, ¿en cuánto lo complicó al momento en que recibe la factura de luz y gas? Porque como consecuencia de ese primer golpazo, muchos cerraron directamente, en ese primer sacudón. Vos sabés que no fue la reacción cerrar, fue resistir, fue tratar de ver si ese costo inusitado, yo puedo darte ejemplos entre nuestros clientes en el estudio, de gente que de repente la luz, que pasaba a ser el salario de un trabajador, porque depende de lo electrointensivo, claro, o lo dependiente de la energía, digamos, del gasto en gas, por ejemplo, en algunas industrias del caucho, o en la parte eléctrica en algunas curtiembres y demás. Es decir, estamos hablando de industrias que fueron las más afectadas por el golpe tarifario. Y la primera reacción fue resistir. ¿Resistir por qué? Porque dijeron, no, esto no, se van a dar cuenta que esto es una locura. Es decir, y estaba queriendo ejemplificar, donde una factura de luz bimensual significaba el salario de un trabajador, sus 2 quincenas, pasaron a ser más de la mitad de la nómina de ese trabajador. Facturas que de 4.000 pesos pasaron a 15, a 20, a 40. Disparates. Es decir, te ejemplifico en lo personal, inclusive, en un estudio contable. ¿Sabés, Julio? Vino el otro día, el otro día no me acuerdo, pero en uno de estos programas vino un contador también, ¿no? En la pausa me dice, ¿sabés, Claudio? La mitad de mis clientes están a un paso de la quiebra. Yo te puedo decir... ¿Es así? Es así. Y agregale esto, que es fundamental. En realidad, la cuestión de estar a un paso de la quiebra está llevada por la concurrencia de incremento de costos, apertura de importaciones que vienen a valores, cuando hablan del costo argentino y centralizan el problema del costo argentino, tenemos que pensar que vienen productos chinos y de cualquier parte del mundo subvencionados, en situaciones, trabajadores que ganan $200 por mes, y ojo, inundan el mundo, no Argentina. Y nuestro país abrió todas las barreras. Es decir, de un sistema administrado de comercio exterior, como debe ser en un país que está queriendo desarrollar, tal cual se vino implementando acá en las políticas de los 12 últimos años,
se pasó al otro extremo de abrir la frontera a las importaciones de consumo final, de bienes de consumo finales. Claro. Y fíjate vos, hoy esta misma gente, si quienes manejan nuestra política económica, hoy se están dando cuenta que el déficit cada vez es mayor. Claro. El déficit primario, Sí, es sí, decir, sí. la diferencia importación-exportación, Sí. la caída de Brasil, que se suma. Son valores porque inéditos, históricos. históricamente inéditos. Sí, sí, y sí. ojo, ellos que venían a combatir el déficit fiscal, lo aumentaron y significativamente. Hoy yo te podría decir que en noviembre del 2015 estábamos en el 3.4, cuando se analizaron los números finales, con reservas de 26.000 millones de dólares que no fueron objetadas y que de tanto se hablaba de los famosos papelitos pintados, Sí, ¿te sí, acordás sí. el swap Sí. con China que tanto se objetó y resulta que después El Schwab. fueron y firmaron ellos, eran papeles pintados cuando eran oposición, cuando fueron gobierno Sí, sí. tuvieron que ir a negociar y los transformaron Sí, sí. en reserva, como eran efectivamente lo eran desde el primer momento cuando desde las autoridades del Banco Central así lo informaban. Ahora, esa cuestión de la pyme, en cuanto a es decir, caída de ventas por reducción del mercado interno, por falta de capacidad de compra del cliente. Claro. Quien le proveía industria, que la industria frenaba, automáticamente también se veía perjudicado. La devaluación. Claro. Vos fijate, y hay una definición que nosotros entre los compañeros de APYME insistimos mucho, que la pyme, en su posición dentro de lo que es el mercado, es como el jamón del sándwich. Claro. Es decir, o estás tironeado por el cliente, tu cliente grande, que te impone condiciones de precio, condiciones de pago, que te compra, que te hace nota de crédito cuando el producto, no lo vendió, lo dejó clavado. Es decir, te impone, o si no estás dependiendo del gran cliente, estás dependiendo del proveedor. Claro. Es decir, el proveedor de tu insumo te impone las condiciones. ¿Por qué? Claro. Entonces, con un dólar que se fue, un dólar que nosotros teníamos en ese momento, pagábamos las importaciones, nuestros clientes pagaban las importaciones a 10 pesos, 9 y pico, de la noche a la mañana se fue a 15. Y claro. en la famosa frase de Alfonso Pratgay cuando dijo ya los precios ya tomaron el dólar a 15 y resulta que tuvieron una inflación del 41% en el primer año de gestión. Julio, imagínate la pyme que nos está mirando en el interior, porque si acá que somos 14 millones en el conurbano y capital federal, una pyme... Hay pueblos enteros. Una pyme, no sé, en Entre Ríos, una pyme en La Pampa, una pyme, ¿se le hace todavía más complejo por el tema logístico? Además que debe ser una cosa mucho más impresionante. difícil, y más difícil para los trabajadores de esas pymes, porque el trabajador de la pyme, con todo lo que significa, calculamos nosotros en nuestra entidad que hay más de 7.500 empresas pymes que han ya quebrado. Es decir, han cerrado. Escuchaste el número, 7.500, multiplicarlo por, no sé, por 10, por 15, por 20, que es la pequeña, la que más se afectó. Ahora, agregale a eso, que como bien decías en la introducción, y reconocido por las actuales autoridades, las pymes significamos el 90% de las empresas del país, el 90% de las empresas del país son pymes, entran dentro de la categoría de pymes y ocupan cerca del 70 al 75% de la mano de obra, razón por la cual la condena a las pymes o la ignorancia o el no darse cuenta de el problema real que tiene la pyme, es decir, donde, volvemos a decir, las circunstancias concurrentes fueron agravando una situación en donde después se te viene encima cuando vos entras en una problema. Es decir, principal característica de la pyme a lo largo de toda la historia, yo hace 45 años que atiendo pymes, y la empresa pyme tiene una restricción, así como el país tiene una restricción externa en cuanto a la falta de dólares, de la cual tanto se habla en macroeconomía. Es decir,
a nuestro país le faltan dólares, ¿por qué? Porque lo que exportamos no nos alcanza para importar los insumos que requiere nuestra propia industria. Claro. La pyme tiene una falta de capital de trabajo que es característica. ¿Por qué? Ahora, yo te pregunto esto, Julio. A ver, vos que estás en tu casa sos un pyme y decís, bueno, a ver, voy a ir para salvar esta situación, pensando positivamente, ¿no? Esta coyuntura, voy a pedir un crédito al banco. Sí. ¿Qué te va a decir el banco? ¿Qué te va a pedir? ¿Y en qué situación real te va a poner el banco? Claro. Si vos encima además vas y pedís un crédito, como históricamente se ha hecho siempre, vos vas a pedir un crédito, lo pagás, vas manejando. En general la pyme, claro. En general la pyme, inclusive en el gobierno anterior, tenía tasas subsidiadas a efectos de facilitar algunos tipos de inversión. Bueno, imagínate, yo soy pyme, vos sos gerente del banco. Quiero, ¿qué me pedís? Te voy a dar un dato antes de pedirte los balances. Sí. El gerente entra en tu situación ante la AFIP y si tenés deuda previsional, estás bochado. Y si tenés un embargo porque lamentablemente no pudiste pagar un impuesto o se te cayó una moratoria en la cual estabas enganchado y la caída de flujo de fondos que tu empresa venía teniendo hasta determinado momento y que te le permitía afrontar, dejaste de poderlo hacer y automáticamente AFIP te invoca tu cuenta bancaria con un embargo que te saca de la línea de crédito normal y habitual del sistema financiero argentino. Claro. Y tenés que ir a morir a la cueva. Y ahí ese es el principio del fin. Y ahí es el principio del fin. Claro. Nosotros luchamos con nuestros clientes y hablamos con nuestros asociados para explicarles que esa cuestión que de alguna manera la situación angustiosa muchas veces los lleva. Le decimos, no podés pagar porque si el Banco Central, el LEBAC, en este negocio que vos bien decías, te conviene tener más que una máquina, ir a jugar en la bicicleta como hacen tanto, porque ojo, el endeudamiento de nuestro país, para mezclar un poco el tema, porque también todo hace a esta situación general que estamos viviendo, la situación del país se ha puesto, es decir, el endeudamiento que ha generado el país, está demostrado que más del 50% ha sido fuga o está jugando con las LEBAC. Las LEBAC pasaron el billón de pesos. Y ojo, hace 15 días Sturzenegger aumentó 1.50 como nada, ¿no? Como nada. 28.75 una locura. En ningún país del mundo. Al inversor. Yo siempre le cuento a los televidentes y te lo cuento a vos también. Tengo un amigo que está viviendo eso. Vive en Estados Unidos. Pero viene. La está juntando con padre. Viene, me dice, Argentina, país maravilloso. Único. Si yo tuviera que ganar lo que gano acá, esperando en Estados Unidos, tengo que esperar 5, 6, 7 años para ganar lo que acá gano en un rato. No. Una cosa de loco. Te digo más. Con el dólar, a pesar del golpe que de alguna manera, en algún momento que el dólar llegó a 18, ¿te acordás? Hará 2 meses y después lo volvieron a planchar. Pero fíjate vos que esa situación no la estamos viendo nosotros nada más como grave. Hoy Standard & Poor's, una de las calificadoras... ¿Lo leíste? ¿Nos puso en el ranking eso? Nos puso en el ranking y somos el anteúltimo país del mundo en cuanto a grado de solidez para afrontar la deuda externa. Pero, al lado de países que vos decís no existe. Claro. Con las riquezas naturales que tiene nuestro país, con un país que puede dar de comer a 500 millones de personas, con todas las riquezas naturales, de la calidad de la mano de obra de nuestro país. Es decir, este gobierno y ahora, después de los resultados electorales y este triunfo, ¿sí? No, este triunfo valedero, es decir, las elecciones, yo respeto la democracia y ganaste. Ahora, lo que no te da derecho es a destruir, porque es eso lo que está produciendo, a sectores
de producción que costó mucho tiempo. Nosotros tenemos empresas, claro. Nosotros en la PYME estamos permanentemente, nosotros tenemos delegaciones en todo el país, sí, sí. Tenemos en este momento 6 delegaciones en todo el país, y viven permanentemente esa gravedad que vos decías, en el interior se siente más. ¿Por qué? Porque el pueblo que de alguna manera cierra una, cierra otra, bueno, vos viste los sectores textiles, los sectores del calzado, los sectores marroquineros, los sectores ligados al cuero. Hoy, nosotros, yo he cerrado, es decir, nos ha tocado lamentablemente, atendíamos una pyme que yo empecé a atender en el año 72, cuando recién me recibía de contador. Mirá vos. Estaban los nietos. La acabamos de cerrar en noviembre. Llegaron a ser 25 trabajadores y en noviembre quedaban 6. Entonces, ahora vamos a una pequeña pausa, permitime, y cuando volvamos vamos a seguir hablando de esta grave situación que, pues yo te digo, esto no terminó, esto recién arranca. No, es que tenemos que luchar para justamente que esta gente... Y si encima están afuera de las discusiones... ahora te voy a preguntar por a nosotros no nos convocaron para este diálogo. Ahora vamos a ver por qué será. Dale, 2 minutos, dame pausa, director, y enseguida retomamos este protagónico de cada jueves aquí en Argentinísima Satelital. Transmite para el mundo Argentinísima Satelital. Señal de que somos argentinos. Mabel Bertolín te invita a disfrutar de Reflejos de Tradición, los martes a las 22 horas por Argentinísima Satelital, la señal que más defiende lo nuestro. Seguimos con Julio Carlos Cardel. Me aclaraba, ¿tenés un homónimo? No, tengo mi hijo. Ah, tu hijo. Mi hijo, Julio. Julio Cardel, es periodista. Es periodista. Saludos, entonces... Julio. ¿Cómo andamos? Tu padre me pidió que aclaráramos. Y bueno, ya que saludamos a Julio, saludamos a Sergio, que es profesor nacional de pintura. Fantástico. No salieron por el lado de los números. Bueno. Así que saludamos a los dos. A ver. Ahora el gobierno, el panorama es desolador, el que comentamos en este primer bloque. Ahora el gobierno, después de las elecciones, va por las reformas. Una reforma laboral, reforma tributaria. ¿En algún punto les sirve a las pymes esta pretendida reforma? Terminantemente no. Y si querés hacemos un breve resumen para que de alguna manera veamos que esta gente, es decir, esta conducción económica se llena la boca con grandes títulos. Ajá. La reforma permanente, así como fue en su momento la reparación histórica. Sí. Vergüenza de estafa a los jubilados, donde hablan de 1 millón de jubilados beneficiados, algunos con 200 pesos de aumento de su jubilación, de su haber mínimo. Y detrás de ese gran título estaba en realidad un vergonzoso blanqueo que hasta por decreto hizo incluir a los papitos y a los hermanitos de los funcionarios del actual gobierno, cosa que la ley prohibía terminantemente en su artículo 87. Entonces, así como vendieron titulares con respecto a esa famosa reparación histórica, también ahora anuncian reparación
inversión y generalización de empleo, eficiencia más equidad, igual desarrollo económico. Vos y yo leemos esto y decimos, bárbaro. Estamos muy bien, estamos en la línea. Bárbaro. Pero son anuncios publicitarios. Vamos por impuestos. Aportes y contribuciones para los trabajadores. ¿Por qué? Para incentivar que se tome trabajadores. Si no hay mercado, Claro. no va a tomar ninguna pyme, Claro. ni la grande ni la chica. Claro. No va a tomar, porque si no hay venta, Claro. yo no voy a necesitar gente. Claro. Y además, es otra mentira porque en definitiva, si toda la prensa hegemónica está hablando de hasta 12.000 pesos de salario, no se va a pagar contribuciones patronales. Ajá. Y ahí tenemos que distinguir, Claudio, una cuestión Suena muy lindo eso, importante. está bueno. Pero fíjate, te voy a aclarar. En el año 2018, 2.400 pesos, que es el 15% de un salario de convenio mínimo. Y 12.200 va a ser en el año 2023. Ah, bueno. Y ajustado por inflación, como vos lo quieras. Sí. Pero son 2.400. Y además confunden una cuestión fundamental. La contribución patronal, así como el aporte del trabajador, constituye la base del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Es la plata de nuestros jubilados. Sí, sí, sí. Yo lo soy. Sí, sí, sí. Y pobres los que vienen ahora, porque además por el otro lado vos viste que ya están hablando de la extensión de la edad, de la edad sí, y sí, sí. de las condiciones y de que se acabaron las moratorias y bueno, todo lo demás. Han sacado además guita del ANSES para poner los fondos de inversión. Pero han hecho fondos con Qatar, han ido a parar fondos con Qatar, a Qatar a hacer negocios financieros con la plata de los jubilados. Entonces, aporte y contribuciones, una mentira. No es impuesto, es contribución para los futuros jubilados, y para los actuales y para los futuros jubilados. Vamos a impuesto a las ganancias. No. Las empresas corporativas, las grandes empresas, las sociedades anónimas, las grandes empresas, van a tener una reducción a lo largo de estos 5 años del 35% que estaban grabando cuando nosotros entendíamos que tenían que ser grabadas por una alícuota adicional, claro, porque son las beneficiarias de este régimen. Resulta que se lo bajan al 25, 10 puntos menos. 10 puntos menos, con una condición de que reinvierten las utilidades. Sí. Nosotros, esa reinversión de utilidades y por supuesto la quita del impuesto a las ganancias sobre esa reinversión de utilidades, la defendíamos y hemos tenido oportunidad con las autoridades anteriores de discutirlo, pero para las pymes, claro, que son las que no tienen posibilidad, las grandes empresas multinacionales de nuestro país, no se financian acá al 45%, 48%, como está saliendo hoy una tasa de financiación en el banco. Se financian en el exterior o con sus casas matrices, claro, y pagan tasas insignificantes, además de sobrefacturar o subfacturar de acuerdo a las condiciones, más allá de la regulación de precios de transferencia que aplica FIN. Esta desprotección. Pero es desprotección porque ignoran el sector. Es decir, ¿pero con qué objetivo? Cuenta, hasta te digo. Pues esto va a traer problemas, va a traer ruido, va a traer es que está trayendo desempleo, va a traer menos consumo interno. No, el menos consumo interno es el que condena a la pyme. Claro. Es decir, cada trabajador. Yo no soy economista. Si el trabajador de su ingreso destinaba el 20% para pagar, no sé, el alquiler, laburaba la pareja, pagaban el alquiler, la luz, el gas y hasta el TV por cable. Y como dijo González Fraga, se iban los fines de semana largos a la costa. Ahora, cosa que evidentemente no era un derecho, de adquirir. Julio, mira, yo no soy economista, pero si yo no tengo plata en el bolsillo y vos tenés un kiosco, yo no puedo ir al kiosco a comprarte caramelos, el que hace los caramelos no los puede producir, el que produce es toda una cadena. Esa es la cadena. Es sentido común. ¿Por qué se quiere destruir eso? Es incomprensible y en definitiva tiene que ver con la política típica del neoliberalismo que cada vez, desde la década del 70 mucho más agravado, por la financiarización de capitales en paraísos fiscales. Bueno, después podríamos echar un párrafo acerca de los paraísos fiscales y la cantidad
de funcionarios del gobierno involucrados en este tema. Porque mucho de la política que hace el Banco Central con las LEVAX se dice que es para bajar la inflación, pero no lo está logrando tampoco. Pero es Milton Friedman era, es decir, la política monetarista, sí, la que dice, la inflación en teoría económica puede ser de demanda o de oferta. El keynesismo dice, yo genero demanda y automáticamente reactivo actividad. ¿Por qué? Porque si yo tengo el que compra caramelos, claro, y entonces el kiosquero le compra, claro, al fabricante, reactivo desde la demanda. Claro. Ellos lo están queriendo hacer desde la oferta. Es decir, largo menos pesos a la calle, claro, y suponen que van a dominar la inflación. Y no lo están haciendo. No lo están 41% el año pasado, este año va a cerrar 24-25. Querían un 17, ya los sobrepasó. Ya tuvo que reconocer Sturzenegger, sí, que las pautas, es decir, las metas de inflación que ellos habían fijado, que son las mismas metas de inflación que está aplicando Brasil, claro, y que está aplicando buena parte de Europa, y veamos a Grecia, y veamos a España, y veamos a Italia. Sí, sí. Ojo, este es un tema que no solamente tiene que ver con nuestro país, sino que es un tema de política a nivel internacional y de los grandes centros de poder que evidentemente indican recetas similares para situaciones que son disímiles. Claro. Si en nuestro país la pyme ocupa el 70% de la mano de obra, si son el 90% de las empresas, generémosle un marco, no, claro, le perdonemos nada, pero segmentemos, claro, su tratamiento fiscal. Claro. ¿A vos te parece justo que una pyme con 10 obreros, 15 obreros, 20 obreros, una empresa familiar, sí, sí, generalmente a lo largo de generaciones, tenga que tributa el mismo, es decir, el mismo impuesto, sí, que Ford, que claro, Fiat, claro, que, claro, no sé, la Serenísima? Entonces, a ver si me comprende. Sí, sí, sí. Las circunstancias, las situaciones de una y de otra son absolutamente distintas. ¿Y qué forma tienen a través de APYME de visibilizar esta problemática? Nosotros permanentemente ¿Sigue yendo a los medios? No, o políticamente no. alguna...? Y justamente, políticamente lo intentamos, y inclusive tuvimos en su momento entrevistas con, te decía hoy, con el secretario de Emprendedurismo y Pequeña Empresa, y sí, con la subsecretaria. Después tuvimos inclusive acceso a su director de AFIP, porque estábamos ahí en una cuestión, las pymes ante el problema, claro, que genera la caída de venta, el tarifazo y demás, entró a endeudarse y solicita, ¿qué le pedíamos? Facilidades, ¿para claro, qué? Para no terminar de ahogarla, claro, porque si vos, además de que se te caigan las ventas, te crezcan los costos, claro, te caiga el tarifazo, se te produzca la devaluación, y te llega la carta de la FIB. La carta de la FIB y el embargo de la cuenta, claro, decime en qué mundo estás. Es una cuestión absolutamente insostenible. Y ojo, que la cuestión no fue atendida cuando nosotros la requerimos allá por febrero o marzo, pero después ellos mismos, cuando no llegó el segundo famoso semestre, sí, tuvieron que largar en la misma 27260, que es la ley de reparación histórica, sí, una moratoria que abarcaba los vencimientos hasta principios del 2016, que fue una cuestión que necesariamente permitió a muchas pymes meter, porque había una quita de intereses, un plazo de pago de 60 sí, meses, y más o menos consolidaron, normalizaron. Ahora, al no llegar la reactivación de mercado, al no producirse ese segundo semestre que tanto prometieron, se volvieron a acumular con un stock de deuda que hoy los tiene en manos de los agentes judiciales y de los juicios y con el martillo de ejecución fiscal que está llevando adelante AFIP. Y lo está haciendo AFIP, lo está haciendo ARBA, lo está haciendo AGIP, es decir, ingresos brutos. Es decir, es una cosa... ¿Cuánto más puede sostener esta cuerda, esta tensión? Y no, mira, yo levanto y reiteramos siempre una frase que permanentemente dice Carlos Heller, un gran referente, un gran amigo. Carlos dice que el ajuste llevado adelante por el Estado, desde el Estado, seguirá adelante mientras los ajustados soporten. Claro. Pero acá, como evidentemente
como el país está desendeudado y todavía tiene posibilidades, a pesar de estos rankings y estas calificaciones de Standard Poor's y demás, tiene un bajo nivel de endeudamiento porcentual con respecto a su PBI, Sí. evidentemente va a haber posibilidades de seguir endeudando y estamos financiando el déficit fiscal con endeudamiento, que no para inversiones, estamos para pagar deudas, para pagar los servicios, los intereses de la deuda que ellos mismos tomaron. El otro día me decía uno, mira, si los que están jugando con las Levax y todo eso son pocos, es un grupo que compran. Sí, son, ponele, 10 tipos, por decir un número cualquiera. Algunos más, sí. Bueno, 20. Ponele que un día se levanten y digan, no los 20, pero 15 más de ellos, che, dame la mía, me la llevo, chao. Chocamos la cabecita, ¿no? No, chocamos la cabecita así de cierto. Y te digo más, yo digo que cada día que, una vez al mes, cuando le vencen los millones de pesos que están colocados en Levac, yo no me quisiera estar en la piel de Sturzenegger, porque sabe que si esa gente dejó de tener confianza en un mercado que no reactiva, en un país que se sigue endeudando, en una situación social que cada vez es más difícil e inclusive con algunos riesgos de falta de legalidad. Ahí se nos cayó el micrófono. Bueno, estamos en vivo, así que permítanme. Discúlpenme, no soy un hombre de los medios. ¿Presidente? Decía que con mucha realidad, déjame completar, con mucha realidad, esa cuestión de que quienes tienen las Levac, tenés que entender, Levac existieron siempre, son letras del Banco Central que suscriben en general los sectores financieros, los bancos. Ahora, en este momento, el 70% de las Levac no son de sistemas financieros, son de particulares y sobre todo de fondos venidos del exterior y invertidos en esa timba que vos bien definías en el inicio del programa. Y además con jurisdicción además resignando afuera, ¿no? En las deudas que ha tomado este país, nuestro país, se ha resignado de la soberanía en cuanto a que la justicia que rige la de Estados Unidos de la Tenés que ir allá. Tenemos Señor que ir juez, allá. disculpe, no sé hablar inglés. Claro, es decir, hablábamos del problema que tuvimos que soportar con el aprete de los fondos buitres y bueno, estamos repitiendo historias y yo digo, y no es frase mía, que aquellas historias en donde las circunstancias son iguales, las medidas se toman iguales, y ya hemos experimentado, tanto en la época de la dictadura como cuando el menemato, hemos experimentado el final de esas historias. Mucha duda no nos queda de cómo vamos a terminar esta historia que sigue siendo cada vez más injusta. Hoy justamente estuvimos viendo con unos compañeros una posibilidad de meter en Cámara de Diputados, con el apoyo de varios diputados de la oposición, un pedido de prórroga o un pedido de financiación especial de la deuda tributaria y previsional, porque vemos que esta cuestión del seguimiento y de los embargos y de las ejecuciones fiscales que está llevando adelante el fisco está terminando de completar un cuadro que es dantesco. Van a terminar cerrando empresas, creando gente en la calle y ojo que después reconstruir el entramado, esto costó años, el pyme, el empresario pyme, para formar un trabajador, lleva un montón de años. Es como decíamos, es la formación, es el hijo del que trabajaba, que se jubiló y le dejó el hijo vino a trabajar en lugar de él. Es decir, y reconstruir posteriormente ese entramado se va a hacer muy difícil. Qué cosa, ¿no? Yo el otro día le habla con Mempo Gardinelli, un escritor, ¿no? Maravilla. Y dice, ¿sabes lo que pasa, Claudio? Estamos viviendo la época que yo llamo la melancolía de la crisis, ¿no? Es como que el argentino siente hasta nostalgia por la crisis y es como que la necesitara. Estamos para el diván, porque yo coincido en esto. Aceptemos
que el gobierno está donde está por el voto popular. Es democrático. Eso es en origen es incuestionable. democrático. Perfecto. Pero también sabemos cómo termina esta historia, porque ya la vivimos. Pero por supuesto. Ya conocemos el Por final. supuesto. Y sin embargo, vos ves que van y van y van. Acordémonos todo que eso. Menem en el 95, el famoso voto cuota, logra su reelección después de la reforma de la Constitución en el 94. Pero en estas circunstancias, el mundo es otro. Claro. Esta conducción económica que esperaba la lluvia de inversiones, que esperaba digamos, abrir al mundo, le vamos a vender al mundo, nos vamos a volver a integrarnos fíjate otro al mundo. fenómeno, Julio, porque el presidente va, manda a los ministros, viajan por todo el mundo, abren las puertas diciendo, vengan, porque ¿qué quieren? Claro, firmame esto. sí. Hasta el presidente dijo, bueno, la reforma laboral se va a hacer con los gremios, sin los gremios. Ya no sabe qué ofrecer. Bueno, y sin embargo no vienen. te ruego que, él está en Estados Unidos, estuvo ayer en Estados Unidos, te ruego que veas una nota de Infobae en donde, además de la ignorancia de lo que ocurre en política internacional, cuando mezcla China con el papel de Rusia y el papel de Estados Unidos, donde Estados Unidos, que vamos allá a decirle Mr. Trump qué quiere de nosotros, resulta que ni nos compran limones, le ponen aranceles al biodiesel, y nos venden los cerdos. Y además nos llenan de cerdos y anda por eso. Yo digo, al televidente del interior que nosotros acá en Capital y en donde la posibilidad de, si pierdo un trabajo quizás, claro. y bueno, me tomo tomando un tren claro. y voy, intento buscar, aunque cambie de rubro, aunque tenga un menor salario y demás, pero ojo, cada uno de esos puestos perdidos o cada uno de esos salarios deteriorados porque van a la baja, significan destrucción del mercado interno y agravamiento de la crisis de la pyme. Es así. Nosotros ahora estamos queriendo pedirle al gobierno que realmente analice, y nosotros consideramos que el doctor Abad, que es de Banfield como quien te habla, y se recibió en la escuela secundaria, en la misma escuela secundaria Abraham Lincoln que me recibí yo, es una persona que tiene claro, él fue ya director de AFIP, y sabe que el grado de mora que hoy se está acumulando en todo el régimen tributario nacional es altísimo y tiene que tomar medidas a tiempo, porque si la sigue demorando, y por eso estamos pidiendo que reabra el título y el capítulo de la moratoria que dieron con la 27260, para que las pymes, esta mochila que cargaron desde marzo del 2016 hasta ahora, porque la reactivación de venta no vino, porque la cuestión financiera y las altas tasas siguen siendo de estratosfera, imposible. Bueno, ojalá que tengan, por lo menos que los atiendan, por lo menos que los dejen sentar en una mesa para lamentablemente esto, ¿no? Las experiencias que nosotros desde APYME hemos tenido no son buenas, pero seguimos requiriendo de las autoridades que escuchen el planteo nuestro y el fundamento de lo que es la realidad de la pyme. No generemos y sigamos hablando de emprendedores y emprendedurismo, porque lo que estamos generando en realidad es una monotributización. Es decir, el emprendedor que con toda su voluntad, y la persona joven con algo tecnológico, de avanzada y demás, que entienda que ese emprendedor va a fracasar también. ¿Por qué? Porque el mercado interno está destruido. Está destruido. Julio, muy claro la radiografía que nos has hecho. Ojalá, bueno, cuenten con este espacio para difundir. Yo le agradezco muchísimo porque realmente espacios en otros lugares son difíciles de conseguir. Yo me solidarizo con todo el sector de medios porque realmente nuestra entidad se solidariza, no solamente a título personal, con lo que se está viviendo con Radio del Plata, con C5N, con Página 2 y demás, porque cada vez tenemos menos espacios donde poder expresar
nuestra opinión. Por ahora estamos. Así que te agradezco mucho, Claudio. Gracias, Julio. Muy amable por invitarme. Saludo a tu gente, a la gente de prensa ahí que Sí, hizo por la gestión. supuesto. Gracias, Gabriel. Gabriel, Gracias, Leo, allá en Muy bien. la pyme. Familia, quédate porque en 9 minutos comenzamos la edición central de Noticiero Federal, como siempre aquí, en la pantalla más federal que tiene la tele, Argentinísima Satelital. Ya venimos.